Bienvenidos. El día de hoy llevaremos a cabo un webinar titulado Educación a distancia y equidad educativa. Tenemos la participación de Betsabe García, María Fernanda Gonzaga, María Fernanda Joaquín, Sandra Karina Mares, Eloísa Miguel y yo, Lisbeth Carduño, quienes estaremos profundizando más en el tema. Ante la pandemia COVID-19, en México las escuelas comenzaron a cerrar y a suspender clases, dejando así a millones de estudiantes fuera de la institución escolar. Los escenarios emergentes trasladan la educación a un mundo donde se hace uso de la televisión, cualquier dispositivo digital, plataformas digitales, redes sociales y el correo electrónico. Ante la contingencia, el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública implementaron el programa Aprende en Casa o Escuela en Casa como una solución emergente a la contingencia. Esto con la finalidad de beneficiar a los estudiantes de educación básica con acceso a Internet y con una cobertura televisiva en la televisión abierta de México. Según el secretario de Educación Pública, la educación no debe detenerse. Se ha optado por llevar a cabo una educación a distancia que se caracteriza por los elementos fundamentales que componen el triángulo interactivo, como se puede observar en la pantalla: alumno, profesor, contenido. Este último se presenta a través de material didáctico e incluye toda la información que se le proporcionará al alumno. En este tipo de educación, tanto el profesor como el alumno no coinciden en el tiempo y el lugar. Por lo tanto, el estudiante utiliza la televisión, medios digitales e Internet como recurso de apoyo. Sin embargo, en la actualidad, el acceso a Internet se ha convertido en una poderosa causa de desigualdad, dado que aquellas personas con mayores recursos pueden acceder con facilidad a Internet, permitiendo ampliar su cultura y estar mejor preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. Por el contrario, las personas con menores recursos tendrán muchas más dificultades para acceder a las redes informáticas y, por lo tanto, a la educación que se desea hacer pública, gratuita y equitativa. Hoy la educación se traslada a un sistema donde si no tienes los recursos necesarios, no hay manera de poder acceder virtualmente a clases. En relación con lo anterior, Axel Didrikson 2020 menciona que el cierre temporal de escuelas ocurrió cuando casi todo el mundo ya lo había implementado, con la pésima iniciativa de poner todo lo peor del sistema rígido y tradicional de las clases presenciales en línea o en televisión sin reflexionar sobre lo que tanto se ha mencionado en las investigaciones educativas. ¿Qué es la equidad educativa? Este es el reconocimiento de las personas en situación de vulnerabilidad, y estas personas tienen derecho a acceder, permanecer y concluir una educación básica. De acuerdo a Marion, la transición que se hizo de escuelas presenciales a escuelas virtuales exacerbó las desigualdades que existían en el sistema educativo, y una encuesta que se realizó en 2018 nos habla sobre datos estadísticos de la gran brecha que existe en México, en donde solo el 45% de mexicanos cuenta con una computadora y el 53% tienen acceso a Internet en casa. Pero, ¿cómo viven su educación a distancia los estudiantes a nivel secundaria? Como bien hemos vivido y escuchado a lo largo de todo este periodo de confinamiento, el país no está preparado para un evento de esta magnitud. Principalmente nuestro sistema educativo fue uno de los más afectados porque se tenía que empezar a utilizar herramientas que en ningún otro momento se habían usado. La urgencia por brindar una educación hasta casa para cada uno de los estudiantes fue tanta que se optó por crear un programa que abarcaría cada sector de la población, lo cual, incluso después de 8 meses de encierro, la efectividad no ha sido la mejor, puesto que a pesar de no vivir en una zona rural y en donde los problemas de conexión no existían, se comenzaron a denotar, y esto a consecuencia de todas aquellas personas que tienen que usar la red para trabajar o para estudiar. Como podemos observar en las gráficas, de acuerdo a las entrevistas realizadas, podemos notar que la mayoría de los estudiantes cuentan con un dispositivo electrónico y con Internet con el que pueden tener acceso a sus clases virtuales debido a que esto se ha vuelto una necesidad. Sin embargo, se observa que entre más personas en edad escolar sean en una familia, más difícil es tener acceso a las clases en línea debido a que se necesitan muchos más recursos tecnológicos con los que cada estudiante puede asistir a sus clases en tiempo y forma, ya sea por televisión o por Internet,
y que en caso de ser necesario compartir con otros integrantes de la familia, esto no les impide presentes en todas sus clases. Asimismo, es evidente la importancia de tener un espacio en el cual se puedan realizar cada una de las actividades sin interrupción y con la mayor concentración posible. Además, que es importante mencionar que la conectividad ha fallado independientemente de la zona en la que se vive. Un punto de coincidencia de las entrevistas es que en las escuelas no se les ha brindado el apoyo en cuanto a algún recurso tecnológico, lo que confirma las carencias de nuestro sistema educativo. Por el contrario, tienen acceso al programa de Aprende en Casa, el cual, como en las clases presenciales, ya que la transmisión puede variar en cuanto a contenidos de sus libros. Para los adolescentes de secundaria, una de las alternativas sería que la institución pueda apoyarlos otorgándoles mayor ayuda en cuanto a que sus docentes les expliquen lo que no entienden y asimismo obtener clases más efectivas. Aunado a lo anterior, la aplicación que más se utiliza en los alumnos a nivel secundaria es WhatsApp como medio para comunicarse con sus profesores. Le sigue el correo en el cual se envían todos los trabajos y lo impresionante de esto es el poco uso que se tiene de las plataformas digitales como Meet y Zoom, lo cual nos acerca a lo que demanda el educando, apoyo en cuanto a las dudas que surgen cuando realizan alguna actividad. Este resultado puede explicarse porque son recursos más conocidos entre los maestros y las familias, además de que no tienen un consumo excesivo de datos que afecte la economía familiar. La siguiente pregunta fue, ¿cuánto tiempo en promedio le dedicas a tus clases en línea? Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de los adolescentes le dedica en promedio de 3 a 6 horas a sus clases y se conectan todos los días, aunque a veces hayan ciertas dificultades que no les permiten conectarse a sus clases por diferentes motivos, como lo pueden ser la mala conexión del internet, el que no cuenten con un lugar apropiado, entre muchos otros. Algunos de los datos estadísticos por los cuales está la educación en México es que en el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados, lo cual es una cifra muy grande. Además de que el promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria, cuando la media para los países de la OCDE es del 13 por cada docente, lo cual sería lo ideal. En el país, 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con el mobiliario básico, y como lo vimos en las encuestas, esto es un problema a la hora de tener las clases en línea. Además de que la educación primaria, solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras, por el cual se vuelve a presentar el problema de que en las escuelas no les pueden dar tampoco un apoyo a sus alumnos. Para finalizar, nuestras conclusiones fueron que la experiencia de la educación a distancia marcará el futuro de esta generación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero esta nueva también sirvió para mejorar el currículum educativo. Podemos decir también que la educación a distancia no ha sido la mejor opción en nuestro país, debido al problema sobre la falta de recursos que la mayoría de la población presenta para el proceso, así como la continuidad educativa. Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos van aumentando continuamente, por lo que como sociedad debemos adaptarnos constantemente a estos cambios para que generaciones futuras no se vean afectadas en su educación. Nos quedan interrogantes como la siguiente. ¿Qué ocurre con los estudiantes inmaduros, desorientados, sin motivación para la educación obligatoria, que además no tienen las mismas oportunidades? Preguntas como estas nos dejan incertidumbre e intriga del qué hacer como sociedad para ayudar con este tipo de situaciones. Algo que se vuelve complejo, pero si trabajamos como sociedad en conjunto, podemos encontrar estrategias educativas que se adecúen a un mayor porcentaje de la población. Esto sería todo de nuestra parte. Esperamos haya sido de su agrado la información proporcionada. Gracias.